La posibilidad que tenemos los seres humanos de formar hologramas de evolución en el día a día, todo esto lo hemos aprendido con el profesor Severio. Él es el primero que nos ha revelado esta realidad cuántica y diríamos prácticamente natural en vida que tenemos los seres humanos. El estar encarnados es la posibilidad de grabar acciones evolutivas en base a los plasmas corpóreos que nos dictan la parte instintiva del ser humano. Es decir, podemos grabar a partir de instintos, de reacciones, de mecanismos de las subsistencias. Cuando nosotros decidimos una acción, como dice el profesor Severio, le estamos imprimiendo a todos esos plasmas la parte más sutil de nuestra biología, mezclado con energía perisomática que trae del exterior y partículas ambientales relacionadas con el suceso, se sitúan en el laboratorio vorticiano, es decir, en los tres vórtices que vendrían a ser el sacro, el hepático y el cardíaco, justamente en el eje OMB-SUB-OMB, y transmiten las vibraciones al subconsciente, mientras el mental lo recibe a través del OMB zonal. El OMB zonal transmite al mental la información y el mental, junto con su consejero, el tercer positivo, saben y se dan cuenta de lo que está aconteciendo en la vida real. Es decir, el nuevo suceso o el nuevo hecho que estamos viviendo en la subsistencia. Ahí queda, e incluso por la noche lo podemos llegar a sentir y meditar. Pero no grabaremos ningún holograma de acción evolutiva hasta que justamente no accionemos. Es decir, al accionar, dice el profesor Severio, el yo, la energía yoica, que vienen a ser los 4 ombés y el tercer positivo, graba encima de este plasma más esta energía perisomática mezclados en forma de repujado una acción. Si nosotros ya estamos en el plano consciente de la evolución, es decir, desde aquel entonces que dejamos los 2500 vibratones hasta el día de hoy y en sucesivas encarnaciones, nuestro yo, nuestro hombre mental y nuestro tercer positivo es en cada vida, en cada encarnación, en cada plano que vamos superando, cada vez más consciente de la evolución y las experiencias de vida que vamos teniendo en los sucesivos cuerpos. Esto está relacionado también a las diferentes etapas, desde la pubertad hasta después de los 55 años. Al ser cada vez más conscientes, somos dueños, directores y tenemos el mando de nuestra evolución consciente. Es decir, el yo, cuando grabemos una acción, cuando decidamos qué hacer al respecto de ese suceso que estamos teniendo en la subsistencia, el yo va a decidir conscientemente cómo va a accionar. Si vamos a accionar bien, si vamos a accionar mal, si vamos a ejercer un perdón, si vamos a ejercer una venganza. Todo esto nuestro yo ya lo sabe desde los 2500 vibratones. Somos perfectamente conscientes. Y la energía mental es la que le transmite al OMB zonal, y el OMB zonal va hacia el vértice del vórtice, y ahí, en forma de repujado, se graba la acción con la tonalidad, el carácter y la clasificación que le dio nuestro yo. Es decir, la mente consciente ya supo cómo actuó al respecto con esa nueva situación de vida que se le introdujo de la vida cotidiana. Ahora bien, analicemos. Nosotros no tenemos control de lo que nos vaya a suceder. Es decir, de la experiencia nueva, de una dificultad que surge, de un hecho inesperado acontecido con otra persona. Tampoco tenemos control de lo que nos pueda pasar mañana yendo de acá a la panadería caminando 3 cuadras. Las cosas van a suceder.
Los hechos en forma de partículas van a entrar con la energía perisomática que se consume permanentemente y que atrapa en forma de red a esas partículas ambientales y van a quedar dentro del vórtice magno, en espera de algo que va a decir la última palabra, es decir, nuestro yo real, nuestro consciente y, si se quiere, nuestro mental. Nosotros, en la reacción a ese hecho, del cual no tenemos ninguna participación ni ningún control de lo que nos suceda, pero sí tenemos el timón total, el control y el poder absoluto de decidir cómo vamos a accionar en base a ese hecho acontecido. Es decir, de qué calidad o frecuencia, si va a ser una frecuencia destructiva, si va a ser una frecuencia egoísta, si va a ser una decisión mediocre o si va a ser un acto de grandeza, un acto de bien, un acto constructivo, el cual nos deje una gran enseñanza y habramos embellecido lo que tocamos a partir de haber decidido nuestra acción al respecto. ¿Quiere decir con esto? Que el yo, en la formación de los hologramas evolutivos que van a quedar en el cromosoma energético almacenados, el yo siempre tiene la última palabra. Sobre los hechos que nos acontecen, no tenemos ningún control, pero sí tenemos el control absoluto de decidir qué hacer, cómo vamos a reaccionar al respecto, con todas esas acciones que acaecen en nuestra propia existencia. Si somos buenos aprendices de la vida, sabremos que todo, absolutamente todo lo que nos sucede es para nuestro aprendizaje, es para nuestro bien. Con esta totalidad, el yo real, nuestra parte mental, ya va a accionar constructivamente en cada caso, o tal vez para remediar acciones pasadas, y va dándole otra tonalidad de frecuencia superior y evolución consciente. Esa es la evolución consciente que necesitan nuestros hologramas para llegar a ser reales y algún día llevarnos alguna gratitud de acá de la Tierra. Es decir, agradeceremos a la vida cuántas cosas nos enseñó. Pero todo depende de la tonalidad que le demos con nuestro mental y nuestro tercer positivo, que es su consejero fiel. Ahora, ¿qué ocurre cuando, sabiendo lo de Severio, es decir, que todas nuestras acciones, nos hayan visto o no nos hayan visto, lo hicimos de día, lo hicimos de noche, lo hicimos por impulso, lo hicimos a conciencia, pero todas nuestras acciones quedaron grabadas en el cromosoma energético que tenemos dentro de nuestro tronco humano? Gracias a Severio sabemos que todas nuestras acciones se graban. Es ahí donde más de un ser humano dijo, uy, ¿qué hago con esto que hice en el pasado? Que yo me equivoqué, que hice mal, que no obré como soy consciente ahora. Bueno, acá vamos a hacer dos puntos importantes, hacerlos notar. Primer punto, si tus actos del pasado fueron impulsivos, por defensa propia, perteneciente a la subsistencia, a un mecanismo que no era otro más que el que conocías, donde prácticamente la ley de la selva te regía, y de alguna manera tuviste que accionar mal, es decir, no muy constructivamente, es decir, si lo hiciste instintivamente, inconscientemente, prácticamente sin calcularlo ni pensarlo, ese holograma tiene una cierta tonalidad y una cierta frecuencia perteneciente solamente a los instintos corpóreos o mecanismos de la subsistencia y está situado en el cromosoma energético, en la capa atmósfera, con esa tonalidad y esa frecuencia. Ahora, si lo que hiciste tiene tu consentimiento, fue a conciencia, fue premeditada la acción, si planificaste alguna forma de venganza, alguna forma de destruir al otro, por envidia, por celos, por rivalidad, por lo que fuera, y ahí actuó tu yo,
tu consciente grabando la mala acción, pues te diré que ese holograma, por tener tu frecuencia mental, la frecuencia del ombé mental y del ombé zonal, le grabaste mucho más fuerte sus laminillas y está mucho más arraigado porque fue hecho con premeditación y con malicia prácticamente conscientes de tu parte. ¿Qué queda aquí? Queda analizar si eso tiene remedio o lo vamos a llevar para siempre, incluso después de esta encarnación, o tal vez tengamos que hacer alguna especie de elaboración especial en los planos atmosféricos cuando nos hayamos ido de este cuerpo, es decir, de esta encarnación en la Tierra y ya haya finalizado nuestra vida. Todos esos hologramas sabemos que los vamos a llevar. Pues entonces te voy a decir la segunda cosa importante, que es el dato que te iba a pasar ahora. Ese holograma, el holograma que vos hiciste con premeditación, alevosía, tal vez maldad, inferioridad, envidia, porque no sabías en ese entonces todo lo que sabes ahora, te voy a decir que lo imagines y lo pienses en el plano cuántico. Es decir, un holograma o un preholograma, que es un holograma en preparación, coexiste con nosotros dentro del tronco humano entre los tensores cósmicos del cromosoma energético, en un lugar determinado según sea la zona corpórea de la acción. Ese preholograma entonces no pertenece prácticamente a la materia. Está dentro del cuerpo, pero imagínalo dentro del plano cuántico. Y dentro del plano cuántico ya rigen las leyes de la física cuántica. Es decir, son todas frecuencias, como decíamos en los primeros videos. ¿Qué significa esto? Que si tu holograma consciente con alguna acción maligna del pasado o equivocada, llamémosle, porque pecado significa error, esa es la palabra. Si nosotros en el pasado cometimos algún pecado, ese holograma va a tener una cierta vibración. Pero ¿qué ocurre si vos, a partir de ahora, comenzás a cambiar la actitud y el accionar lo revertís a una forma más positiva y más elevada en frecuencia, haciendo participar a tu yo, a tu parte espiritual superior mental, el ombé mental, con el tercer positivo, y en conjunción con su ombé zonal, lo haces participar en una forma totalmente positiva, constructiva, que va a ir a remediar esa acción pasada que fue nefasta. Es decir, empezás a sanar las malas acciones pasadas, a revertirlas con buenas acciones positivas, que lo que van a hacer en un momento, como tus buenas acciones positivas tienen una mayor frecuencia mental que los anteriores hologramas, en la cavidad del cromosoma energético, una energía superior va a desplazar a una energía inferior. Es decir, lo va a ir dejando de lado, como diciendo, no estás tú, estoy yo, que es una frecuencia superior, porque yo quiero el bien para esto. Pero tiene que ser bien consciente. Entonces, empezás a accionar bien, de buena manera, constructiva, autodisciplinada, y prácticamente por una obligación contigo mismo. Empezás a accionar bien respecto de ese hecho, y si es posible pedir perdón, vas a pedir perdón, y si es posible perdonarte, te vas a perdonar también. Pero tus acciones de ahora en más van a tener esa luz, ese predominio del yo muchísimo más superior que lo que tenía el holograma viejo donde te equivocaste y con premeditación y malicia alguna vez actuaste. Lo va a desplazar. Entonces, si volvés a accionar nuevamente, positivamente, bien, y haces evolucionar esas acciones, tu nuevo preholograma va a tener tantas lamillas y tanta frecuencia que al viejo, al antiguo, el cromosoma energético lo va a terminar expulsando como si fuese un grano fuera de la capa atmósfera del cromosoma. En alguna especie de drenaje corpóreo, en algún sueño, lo vas a drenar. Y si no, cuando subas al espacio,
Va a pesar muchísimo más el holograma fuerte, el constructivo, el nuevo, porque tiene muchísima mayor frecuencia, tiene muchísima mayor energía vibracional que el anterior. Has revertido tu mala acción. Ahora, si es demasiado lo que hiciste y no te va a alcanzar el tiempo de vida para remediar lo que hayas hecho, bueno, como decía el maestro, te queda en Medio Oriente el muro de los lamentos. El universo se encargará de mostrarte, tal vez en una próxima encarnación, de qué manera podremos revertir aquello que tanto nos equivocamos. Pero siempre hay esperanza. Siempre vota por el bien, siempre vota por lo positivo, siempre por embellecer lo que tocamos, por la luz. Y sobre los errores cometidos, ni culpa, ni flagelarse sobre la espalda corresponden, ni arreglan nada. Solamente arreglan tus acciones. Como dijo alguna vez el maestro, las buenas intenciones y las malas intenciones tienen el mismo valor. Lo que marca la diferencia es la acción. Cuando vos acciones conscientemente. Y la acción marca rumbos. Creo que con eso tenemos bastante para pensar, bastante para autorrevisarnos cada noche, cada mañana, pero nunca desesperarse ni culparse. Saber que con este mecanismo energético que nos revela el profesor Severio, tenemos la posibilidad de desplazar todos aquellos prehologramas de inferior frecuencia que hicimos cuando todavía no sabíamos lo que sabemos hoy y que hoy podemos reemplazar con hologramas de muchísima mayor frecuencia, de muchísimo valor, más valor que aquellos, y desplazarlos. Hacer una renovación de energías en las casillitas de nuestro cromosoma energético y que quede algo cada vez más lleno de piedritas preciosas, brillantes. Te dejo un saludo muy grande desde Pontevedra y yo también me voy a pensar, mientras tomo mate, a ver cómo venimos con mi vida.